Seguimos en el capítulo 7, los regalos del reino. Y estamos en el punto 10, la confusión entre dicha y dolor. Al igual que este mundo, el reino es el resultado de ciertas premisas. Puede que haya llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de él es porque no alcanzas a verlo en su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios la ha establecido para ti. Se encuentra exactamente donde le corresponde estar. Y donde le corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ellas. Sean cual sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que se encuentra allí. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes entorpecerla. Dicha función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla, pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto a que así sea. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres o no escucharle. No puedes reconocer lo que es doloroso de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego, y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego, pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflicto. Tenemos muy arraigado en el sistema de pensamiento la idea del sacrificio. Esto de que sin sacrificio como no hay nada, como que la base del sacrificio, o sea que la base de todo es el sacrificio. Así sea hacia un trabajo, hacia una casa, bueno, hacia algo material, ¿no? Todo se obtiene a base de sacrificio. Y esto es del ego, ¿sí? El ego lleva a que siempre estés en esa lucha del sacrificio y de que sin sacrificio no logras nada, no eres nada. Cuando tú ya eres, ¿sí? Y lleva a que, claro, no conectes como o no reconozcas ese estado de dicha, de gratitud, porque el sacrificio no lleva a que estés en esos estados, sino al contrario, a que estés siempre como haciendo, sacrificándote, luchando, ¿sí? Cansado,
de que siempre tienes que alcanzar una nueva meta, ¿sí? Distrayéndote de que realmente ya eres dichoso, de que ya eres pleno, abundante, ¿sí? Que eso no depende, ¿sí?, de lo que tienes o de lo que no tienes, de lo que logras o de lo que no logras. Teniendo o no teniendo, ¿sí?, lo que tú eres no cambia, ¿bien? Pero el ego lleva a que el sacrificio esté ahí muy, muy, muy arraigado. Y cuando empezamos con las prácticas, obviamente el sacrificio se empieza a notar, se empieza como a cuestionar, y muchas veces es una de las cosas que no se quiere soltar. Porque cuando tú sueltas el sacrificio lleva a la rendición, lleva a la humildad, lleva a no querer las cosas a tu manera, ¿sí?, a no hacer las cosas controlando, ¿sí? Cuando llegas al fin del sacrificio, se siente bastante como si experimentaras una muerte. Total. Porque cada creencia que se rompe en el sistema se experimenta total así como un periodo de muerte, ¿sí? Donde se va a hacer un proceso de resistencia, de duelo, hasta que llegas y dice basta, el sacrificio no va más, ¿sí? ¿Cómo puedes decidir? No, es lo que conozco, ¿sí? Entonces sigo por ese camino. Está bien, no pasa nada, pero sí tienes que tener claro que el sacrificio siempre te va a estar llevando al conflicto y a la preocupación. La rendición, ¿sí?, la humildad, te va a estar llevando a aceptar. Y aceptar no quiere decir que no tengas que hacer nada o que tengas que estar sin actividad, no moverte. No. Aceptar es, acepto que esta es la voluntad de mi Padre. Esta situación hoy tiene para mí, ¿sí?, un propósito, que es amar. Amar aquí ahora, en este instante, ¿sí? Y que es un recordatorio para el despertar, para mí y para todos lo que me rodean. Y que a veces podré entenderlo y que a veces no. Pero que igual así acepto, porque es la voluntad de mi Padre, que así sea. Que podré verlo con dolor o no, ya eso es una interpretación de mi mente, ¿sí? Y ahí está la diferencia. Si yo lo voy a estar llevando desde el ego, está viendo una interpretación y obviamente voy a estar buscando que esa situación sea de otra manera. Si la estoy llevando del Espíritu Santo, estoy aceptando que esta situación, sea lo que sea, es un recordatorio para el despertar, para mí y para todo lo que está alrededor. Y eso no lleva a estar cuestionando, sino a aceptar de que hay algo mucho más profundo con un propósito de amor y que tú no tienes por qué estar entendiéndolo todo. Y claro, eso lleva a que ya allí no haya sacrificio, de que tú te muevas en la vida, ¿sí?, a donde sea, con lo que te traiga, ¿sí?, sin cuestionarlo, y empiezas a ver que no es tú haciendo la vida, sino que es la vida la que se vive a través de ti, sino que es el amor, la fuente que se vive a través de ti. Bien, que son cosas totalmente diferentes. Entonces ahí vas fluyendo con todo lo que te trae la vida, sin importar lo que sea, pero ya no las cuestionas desde el ego, sino que aceptas y que sabes que eso es perfecto porque es la voluntad de tu Padre. Ahora después está en ti la interpretación que hagas de ello, ¿no? De que Dios no me quiere, Dios no me acepta, me hace pruebas, mira lo que me hace pasar. Eso es desde el sacrificio, desde la lucha. Y entonces por ende vas a estar experimentando cosas totalmente diferentes.
Entonces te abres a experimentar la voluntad de tu Padre, ¿sí? La voluntad del amor, y aceptas que todo lo que sucede, lo que la vida te está trayendo es porque es perfecto para ti, porque es para tu despertar. Y que no siempre tiene que haber un entendimiento. Habrá momentos que podrás verlo y habrá momentos que no tienes idea, pero que así está bien. Entonces, y así es como estarás renunciando al ego, ¿no? Como dice acá. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada, ¿sí? Porque el ego siempre te va a llevar a que tienes que sacrificarte algo. Trabajo, dinero, una relación. Y el Espíritu Santo no lleva a ningún sacrificio. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada, porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza, mientras de una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificio, el ego en cambio siempre lo exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Siempre esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. ¿No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión? Es importante estar cuestionando estas creencias, ¿sí? En base al sacrificio y a la lucha, ¿no? Porque muchas veces no acatamos la voz de Dios o la voluntad de Dios porque no queremos recibir un consejo de nadie. Es porque ¿quién es Él para venir a darme órdenes? ¿O quién soy yo para estar escuchando una voluntad que no es la mía? Entonces observen, ¿sí? Observen cómo el sacrificio va por no querer escuchar la voluntad de Dios, del amor, ¿sí? Porque yo no escucho consejos de nadie. Una cosa es escuchar los consejos del ego, que te lo da otro, ¿sí? Pero otra cosa es aquietarme y abrirme a la voluntad del Padre, ¿sí? Que tiene para mí. Entonces, bueno, revisen ahí las creencias, cuestionen esta idea de sacrificio. Dios no exige sacrificios, ¿sí? El Espíritu Santo no exige sacrificio. Y observen cómo todo lo que hacemos, ¿no? Pero porque aparte es re loco, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos para que Dios nos apruebe, para que Dios nos quiera, para que Dios nos perdone, para que Dios nos reciba, ¿sí? Si no lo quieres ver así, puedes ver también de que todo lo que hacemos lo hacemos para que nuestros padres
¿sí? Nos amen o nos aprueben o, o nos vean como esos hijos especiales, ¿sí? Que se sientan orgullosos. Es exactamente lo mismo si lo piensas con Dios. Bien, es exactamente lo mismo. Recuerda que todo lo que te está llevando al sacrificio, al conflicto, a la preocupación es porque tienes un tema no resuelto con Dios. No resuelto. Una queja, un cuestionamiento, ¿sí? Entonces observa cómo todo lo hacemos para esa aprobación y Dios no exige nada, ¿sí? Dios no exige que estés haciendo para que Él te apruebe o Él te acepte, porque Él ya te acepta por lo que eres. Entonces, ¿puedes aceptarte tú tal como eres? ¿O tienes que estar haciendo algo, mejorando algo, cambiando algo para después ver si te aceptas, que igualmente no llega porque ya encuentras otra cosa en que distraerte para hacer, para ver si puedes hacer un poquito mejor para aceptarte? No. ¿Puedes realmente aceptar que Dios ya te acepta y te ama tal y como eres? Entonces dejo todas esas ideas ahí para que las lleven a trabajar, a profundizar, a trabajar en la expiación e ir más profundo, ¿sí? Pero el sacrificio está muy, muy arraigado al sistema del pensamiento del ego y no venimos a sacrificar nada, ni relaciones, ni hijos, ni nada con el cual, en nada. Eso es todo del ego. Dios, el Espíritu Santo, jamás exige nada, jamás. Ni siquiera exige que lo busques. Ni ahí, ni ahí. Ni siquiera exige que tienes que hacer algo para contactar con Él. No. Si tú ya estás en Dios. ¿Y dónde? Aquí. Entonces no tienes que hacer nada. Entonces vean cómo es, ¿sí? Del sistema de pensamiento, de que tengo que hacer algo para ir a Dios o a un lugar, ¿no? Eso que nos enseñaron también en las religiones, de ir a una iglesia, de ir a misa, de ir como compromiso. No, Dios no exige ni siquiera compromisos. Nada, solamente el reconocimiento de que todo lo que estás haciendo aquí es para el despertar, ¿sí? Y de que todo es movido, sí, a través de Dios, a través de ti, si Dios está en ti. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Y será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y su identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que eres. Compartir su voluntad conmigo no es optativo, tampoco aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad es la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual no conoce porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. Por tratarse de una lección en cómo compartir, el milagro es por lo tanto una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección, es como compartir, es una lección de amor que es a su vez dicha.
Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Así que bueno, mientras no estés en la voluntad de la que tiene tu Padre para ti, obviamente estarás experimentando dolor, ¿sí? Estarás experimentando esta idea de lucha y de sacrificio, ¿sí? La dicha llega cuando realmente te comprometes y te responsabilizas por la voluntad de tu Padre, ¿bien? Que, claro, al no estar como acostumbrados a obedecer, digamos, no es a obedecer, pero así lo interpretamos, nos resistimos mucho, ¿no? Entonces, bueno, observa cómo es un tema de autoridad, que ya lo habíamos visto también en los capítulos anteriores, donde no querer escuchar o no querer obedecer esa voz, porque lo vemos como algo por encima de nosotros, cuando Dios y Hijo de Dios son lo mismo. Entonces, hasta que tú no te reconozcas como uno en la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente te vas a estar resistiendo a la voluntad de tu Padre. Como la lección que nos dice hoy, ¿sí? La 124, que no me olvide que soy uno con la voluntad de mi Padre, que estoy unido a mis hermanos, a mi ser, en perfecta paz y santidad. Entonces, hasta que realmente no reconozca que soy uno con mi Padre, por supuesto voy a tener como que Dios está por encima mío, ¿sí? Y no voy a estar queriendo como escuchar o obedecer la voluntad de Él. Cuando poco a poco empiezo a reconocer que soy uno con mi Padre, ¿sí? Me abro y permito que la voluntad de mi Padre, ¿sí? Se viva a través de mí. Permito que la vida se viva a través de mí, ¿sí? Y ahí te empiezas a dar cuenta que no eres tú viviendo, sino que es la vida a través de ti, ¿sí? Y que la vida se da, ¿sí? Por esa fuente, por algo más, ¿sí? Porque el cuerpo por sí no es el que te da la vida, ¿sí? Si el cuerpo es neutral, el cuerpo no funciona, no funciona por sí solo, funciona, ¿sí? Porque es la voluntad de tu Padre, porque es la voluntad de la vida, ¿sí? Si no, no estaríamos aquí. Bien, nos vemos ya en el siguiente punto, que es el último, ¿sí? Así que ya estamos casi terminando este capítulo 7. Nos vemos pronto.